Bueno, pues buenos días y bienvenidos y bienvenidas a este taller de retroalimentación escrita, sugerir u ordenar para mejorar la escritura por la Red Retroalimentación, Escritura y Diálogo del Centro de Innovación y Desarrollo Docente de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile. Esta vez tenemos a Mónica Tapia Ladino, a Beatriz Arancibia Gutiérrez, a Roxana Correa Pérez y Federico Pastene Labrit. Muchas gracias y bienvenidas. Muchas gracias por la presentación. En particular queremos agradecer a Conles Latinoamericana para el desarrollo de lectura y escritura, por esta iniciativa en esta situación tan compleja en la que nos corresponde vivir. Así que de verdad que desde Chile, desde el sur de Latinoamérica, agradecemos este tremendo esfuerzo, este tremendo congreso que ha estado muy activo toda esta semana y que para nosotras también es una edición, es una nueva edición. Roxana y Beatriz han estado con les anteriores en Perú y Costa Rica, ¿cierto, Roxana? Así es que es un agrado participar. Entonces somos un equipo de 4 académicos. Solo quiero agregar en relación a la presentación inicial que Federico Pastene es de una universidad amiga de nuestra ciudad y regiones, de la Universidad del Bío Bío, ¿ya? Vamos a tratar de compartir la presentación, pero vamos a ver según los aspectos técnicos. La idea nuestra es que todos participemos. Les pedimos también que así como han tenido la amabilidad de saludar, en la medida en que nosotros presentemos lo que vamos a trabajar, les pedimos que participen en el chat o abran sus micrófonos cuando necesiten hacer consultas. Bien, siéntanse libres, no somos muchos, así es que todas las modalidades de participación serán bienvenidas. La presentación, bueno, una cuestión de orden más bien, voy a ver si esto avanza, espérense, voy a avanzar por acá. Ahí está. Nosotros somos del sur de Chile, lo que se denomina región de Ñuble y la región del Biobío. Somos dos universidades que estamos en un sector del sur que se caracteriza porque la ciudad de Concepción, que es la capital, está cruzada por un gran río denominado río Biobío. Estamos al sur de Chile, al sur de la capital de nuestro país, alrededor de 500 kilómetros al sur de la capital del país. Y aquí es un poquito más, no sé, estamos adelantados, siempre son las 11 de la mañana, así que estamos todos de mañana para los que nos conectan desde el hemisferio norte. Es una ciudad y es una zona bastante verde, con mucha agua, muchos ríos, bastante vegetación, tenemos cerros alrededor de la ciudad, así que ese es queríamos contarle así brevemente de dónde veníamos. Bueno, el taller que nosotros vamos a dictar hoy y que hemos venido dictando al interior de nuestra universidad y en otros eventos, proviene de una investigación mayor. La verdad es que esta es una iniciativa de investigación básica en el área de la lingüística aplicada, pero los datos y la experiencia que hemos recabado, si se ve la presentación, la experiencia que hemos recabado nos ha permitido elaborar una secuencia didáctica para formación de profesores en educación superior que permite o ha favorecido nuestra experiencia, así ha ocurrido, acompañar los procesos de escritura de estudiantes en el ámbito universitario. El proyecto, Gloria dice que no se ve la presentación. Sí, voy a ver. no se ve. ¿Se ve o no se ve? No, por lo menos yo no la veo, Mónica. A ver, espérate. Tienen que hacer clic abajo donde están las caras, en alguna parte está el PowerPoint para que la puedan ver. Yo la veo. Porque yo la estoy viendo. Yo igual. Ahora dice Virgilio que sí la ve. Yo la veo bien, dice Nour. Ya, seguimos adelante. Entonces, gracias Patricia, gracias Nour y Virgilio. Bueno, entonces, ¿bien? Ya, estamos todos bien. El proyecto mayor se llama Eficacia de los comentarios escritos de ajuste al género, que es un concepto que vamos a conversar, en escrito académico. Se trata de un estudio experimental que estamos desarrollando en 3 disciplinas, en 2 universidades, la Católica de la Santísima Concepción y Universidad del Bío Bío. Entonces, este es un proyecto competitivo, nacional, el que adjudicamos hace ya unos años y se denomina, entonces, la pregunta mayor que nos interesa responder es si
afecta el modo del comentario escrito, la eficacia con que éste puede contribuir a mejorar la calidad de la producción escrita de estudiantes universitarios en diferentes disciplinas. Nosotras no vamos a explicar aquí exactamente en qué consiste todo el proyecto, sino que solamente queremos hacer los ejercicios que hemos preparado y dar contexto a estos ejercicios. ¿Ya? Entonces vamos a la siguiente. Entonces brevemente le vamos a contar de cómo se ha desarrollado esta investigación y en virtud de ella resulta estas capacitaciones que nosotros hemos estado haciendo. El proyecto se ha organizado como en un diseño cuasi experimental, donde las variables independientes son disciplina, modo y disposiciones de los estudiantes a recibir retroalimentación. Las disciplinas son de las ingenierías, las ciencias y las humanidades. Y las variables dependientes, lo que estamos tratando de manejar es el uso de la retroalimentación, el tipo de adopción y que realizan los estudiantes y la efectividad medida en la calificación final que recibieron los estudiantes en sus escritos. En total, este trabajo lleva ya 3 años, proviene de otro proyecto anterior, seguramente los colegas que han participado en otros CONLES y que estuvieron en otros talleres, es parte de la misma tradición. Nosotros en un proyecto previo trabajamos específicamente en las tesis de pedagogía, pero aquí estamos trabajando en más disciplinas. Entonces son 30 académicos de 2 universidades de las áreas que ya les comenté. Y las disciplinas entonces funcionan como factor intergrupo. El modo del comentario opera como factor intragrupo e intrasujeto y son 3 experimentos. ¿Qué quiere decir 3 experimentos? Cada año capacitamos a profesores voluntarios que están distribuidos en estas disciplinas en las 2 universidades y les enseñamos a retroalimentar los escritos de sus estudiantes en 10 horas presenciales, 2 horas de acompañamiento y después durante todo el semestre que sigue a la capacitación, los profesores aplican lo aprendido y nos van entregando a nosotras los materiales con los comentarios que ellos han ofrecido, ¿ya? Asimismo, agregan otros materiales que hoy día no son objeto del taller, pero sí los ayudamos a elaborar una rúbrica, a definir un texto modelo para que le cuelguen a los estudiantes en la web del curso, para que ellos tengan claro cuál es el género que se solicita, así como la descripción de la tarea, ¿ya? Y son 3 experimentos distintos porque en los 3 años nosotros ya sabíamos y que los profesores siempre dan órdenes mayoritariamente, eso ya lo habíamos descubierto antes, pero tratamos en el año 1 de que alternen orden con pregunta. Entonces el primer año trabajamos mucho pregunta, el segundo año orden y sugerencia, y en el tercer año trabajamos con una capacitación otra vez, pero con orden, y retomamos las preguntas porque, como van a ver ustedes, los resultados es un tipo de actividad o un tipo de comentario que viene bien a los académicos. Y en estos momentos estamos recabando todos los comentarios y vamos a hacer el análisis multivariante. Paso a la siguiente. Entonces este taller, el taller que ahora, para que ustedes se sumaron hoy día, busca establecer o propone una metodología de acompañamiento al proceso formativo de los estudiantes universitarios cuando requieren elaborar un escrito propio de su disciplina. Este taller está orientado entonces a que un académico de cualquier disciplina nos cuente qué es lo que está escribiendo, qué le pide a sus estudiantes, lo describa, elabore la rúbrica, proponga un modelo y nosotros trabajamos en cómo ofrecer, cómo hacer una reflexión acerca de la retroalimentación que se le da. Entonces, en específico, lo que vamos a trabajar hoy día es ejercitación en la provisión de comentarios escritos de ajuste al género a borradores en modo orden y sugerencia. Entre medio de todo, en la ejercitación también vamos a hacer algunas explicaciones teóricas y prácticas para entender qué significa comentario, por ejemplo, de ajuste al género. Entonces, Roxana, puedes, si te escuchamos, si no, yo puedo retomarte. Yo te escucho. Bien. Bueno, colegas, buenos días a todos. Gracias por estar acá con nosotros. Y es una ventaja la pandemia.
trabajar usando Océanos. Ya somos 26 personas en el taller. Bueno, les voy a pedir, voy a leer las preguntas y les voy a pedir, pueden tomar el micrófono, contestar por el chat, elegir alguna pregunta de las dos primeras, que son las siguientes. ¿Qué prácticas de retroalimentación utilizan ustedes? Estamos hablando de retroalimentación escrita, a lo mejor hay alguien que da retroalimentación oral, también nos puede contar. ¿Tienen información sobre cómo responden los estudiantes a los comentarios que ustedes ofrecen? Esas son las dos primeras preguntas. Después que comentemos eso, hacemos la tercera parte. Así que esperamos sus comentarios. ¿Ya tenemos algo en el chat? Bueno, soy Virgilio Holguín y quisiera responder las dos primeras preguntas. Súper, bien, Virginia. Ya. Bueno, cuando yo tengo el escrito del estudiante, con un lapicero remarco una línea y en el margen le escribo que debe mejorar o que amplíe o que no se entiende lo que he escrito. Y Okay. se lo devuelvo, se lo entrego. Eso lo hago de inmediato, pero en la siguiente sesión ya trae algo más afinado. Pero claro, como tengo 30 participantes, no me acuerdo de todos los comentarios que hice, ¿no? Claro, claro. Por eso es que el obtener información sobre cómo responden los estudiantes, ya sería un trabajo más fino, ¿no? De ir bien contrastando el comentario inicial con lo nuevo que han traído. Pero ese ejercicio no logro hacerlo. Ok. Bueno, Gracias. algo de eso hemos hecho. Gracias a ti. Vamos a darle la palabra a Gloria, que pidió la palabra, y en el chat, antes de Gloria, está Macías Ramírez, que dice: manejo sugerencias y preguntas. Ellas y ellos generalmente corrigen con base a ello. Ah, ok. Y Olga dice: hola, en mi caso, listas de cotejo y comentarios con sugerencias o ejemplos. Gracias a ambas. Gloria, ¿habías levantado la mano? Sí, gracias. Yo, por ejemplo, les doy al inicio un texto modelo de lo que se espera que hagan. Les doy una rúbrica, pero también les pido que ellos elaboren una rúbrica de cómo para ese trabajo modélico y después les aplico esa misma rúbrica a ellos, la rúbrica que cada equipo, porque generalmente es un trabajo en equipo, la rúbrica que ellos mismos usaron, que ellos mismos crearon, se las aplico. Y también sobre los trabajos escritos les voy poniendo sugerencias. Generalmente me lo mandan en Drive y ahí en Drive les voy adjuntando comentarios, sugerencias y también preguntas cuando algo me parece que no está claro. Y después hago que se compartan en un foro los trabajos y que entre ellos se comenten. Hago que un equipo comente el trabajo de otro equipo, que entre, lo vea. Muchas gracias, Gloria. Claudia Andrade en el chat. Mónica, ¿puedes leer lo de Claudia? Dice: en mi caso, utilizo la plataforma Canvas que tiene la universidad, donde puedo incorporar la rúbrica y dar una retroalimentación escrita y oral respecto del desempeño. Patricia Ramírez acaba de agregar y dice que el revisor del Word para hacer la retroalimentación generalmente trabaja formativamente y hasta el final del semestre. Eso es una cosa de Patricia. A la segunda dice: a los estudiantes les gusta esta forma porque aprenden a argumentar con ejemplos, mejoran su escritura. Sin embargo, hay casos que no aprovechan el espacio formativo. Es un buen punto, que también no lo hemos visto nosotras. Si nos pueden contar quiénes creen que no, o quiénes en su experiencia no sacan tanto provecho de este recurso. Y en tercer lugar, dice Patricia, se hacen al menos 2 revisiones formativas. Ese también es un buen punto, saber cuántas hacen. Sí. Roxana, ¿leo la siguiente? O no sé cómo está tu audio, si puedes intentarlo. No, sí, me entiendo que me escuchan. Ya. Veamos la tercera. También, solo un comentario, es interesante lo que dice Mónica, y también algunos de ustedes se refieren a cómo responden los estudiantes. Eso sería interesante saber, y a la vez ya vemos que muchos de ustedes dan sugerencias. ¿Y cuál creen ustedes que proveen más frecuentemente? A lo mejor algunos dan sugerencias porque son más útiles o los estudiantes les gustan más. Entonces tenemos sugerencias en modo
modo de hacer un comentario, un modo sugerencia, un modo pregunta o un modo orden. Si se pueden referir a esa tercera parte también. ¿Tenemos otro chat nuevo? Sí, tenemos dos. María Jiménez, no sé si es muy anticuado, pero me gustaba más hacer las anotaciones a mano. Eso me permite subrayar, poner flechas entre párrafos. Me cuesta más lograr esta retroalimentación cuando los trabajos son digitales. Sí, ese es un tema. Fíjate, María Jiménez, que nosotros en la universidad, los colegas que trabajan con estudiantes de periodismo hacen mucho lo que tú haces, que es como un trabajo de edición, flechas, cambie, en fin. Y Gloria de la Garza, yo hago 3 revisiones para distintos trabajos, distintas fases del trabajo escrito, o sea, evaluación formativa 100%, digamos, con 3 revisiones. ¿Alguna opinión con respecto a qué dan más sugerencias, preguntas u órdenes? Ya vimos que varios mencionaron sugerencias. Claudia Andrade dice, yo en mi caso doy sugerencias para mejorar el uso de conectores y planteo preguntas para no indicar exactamente cuál es el error. Ah, ya, claro, para no apropiarse tanto del texto. Estos mismos autores de modo que vamos a ver, Strauss and Lansford, tiene una categoría que se llama los troubleshooters, disparar al error, que es bastante latinoamericano al parecer. Pero Claudia se cuida de eso. Y Patricia Ramírez, las 3 observaciones sobre la forma, diríamos, mi país sobre la redacción, coherencia del escrito y de fondo sobre el tema y su contenido. Formatos como APA también se retoman, probablemente. Sí. Bien, ¿continuamos con la siguiente diapositiva? Bien, yo estaba Gracias por la participación. Excelente, sí. Muchas cosas en común. Sí, lo que les podríamos contar al final de la presentación, hay una bibliografía, hay un artículo que escribimos sobre el fenómeno de adoptar o no adoptar los comentarios. Los resultados, siguiendo una metodología que se indica en el artículo, señalan que más del 90% de lo que los profesores comentamos, sea en la modalidad que sea, es adoptada por los estudiantes. Entonces eso es bueno, es una buena noticia para nosotros, pero el punto es saber si lo que estamos ofertando está ayudando a que hagamos o formemos buenos escritores. Bueno, entonces lo que nosotros... Roxana, sí. Esta categoría de modo, ya lo estábamos hablando, esta es una categoría que está sugerida por Strauss and Lansford. Aquí hay algunas de las categorías que nosotros usamos en nuestro estudio y ahí pueden ver que nosotros hemos trabajado con 2 de ellas los 3 años, digamos. Y tenemos evaluación positiva, orden, sugerencia, requerimiento indirecto, pregunta, problema. Esa de ahí no la veo, juicio negativo, y él voy a darle una vuelta, eso es reacción como lector. Evaluación positiva, lo que hicimos fue darles ejemplos, porque vamos a trabajar con esto en el taller. Todos sabemos lo que es una evaluación positiva. En los datos de nuestro estudio hemos encontrado un bajo porcentaje de evaluaciones positivas. Órdenes son las que más aparecen, por lo menos en los textos que nosotros estudiamos. Y ahí hay 2 ejemplos. Agrega el autor, elimine la palabra, normalmente es un imperativo. Sugerencia es un modo mucho más atenuado, como le recomiendo agregar otras fuentes, cambiaría un lenguaje que entienda al paciente. Esa era una profesora del área de la ciencia. Requerimiento indirecto no encontramos, tampoco lo promovimos entre los profesores, porque también es una categoría muy del mundo anglosajón y norteamericano. Es muy polite, muy educado y queda la idea de que se requiere, pero el alumno verá o el estudiante verá si lo usa. Entonces trate de usar fuentes más atractivas. Nuestros participantes no fueron muy amigos de esto porque dudaban si les iban a hacer caso. Y una de las cosas que a los profesores participantes les interesa es que los estudiantes tomen sus comentarios. Preguntas, problemas, que ustedes lo mencionaron, es interesante de pregunta-problema porque es abrir un poco el tema, es instalarle una pregunta para que el alumno desarrolle más. Esta es la reacción como lector, voy a darle una vuelta a esto, que
en realidad es salirse un poco del texto, es cómo entre reflexiva y reacción del lector. Puede ser hasta conversémoslo en la siguiente clase, ¿ya? Y el juicio negativo, que es el que también aparece, que es obviamente el opuesto a la evaluación positiva, que es decir, esto está malo, esto no va aquí, esto no corresponde, no necesariamente con una explicación. Entonces, esos son los modos con los que nosotros hemos trabajado siguiendo Strauss and Lansford. ¿Continuamos? Ya. Ya, y aquí viene entonces el primer ejercicio que los que invitamos a hacer. Beatriz, ¿tú lo ves? Está todo en la diapositiva, Beatriz. No es necesario subir el Word. Sí. Hola, buenos días a todos, a todas. Bueno, ahí tenemos un primer ejercicio. Tenemos les vamos a proponer una serie de comentarios que son comentarios reales, ¿no? No los inventamos nosotras, ni tampoco los inventó Federico. Que profesores han provisto borradores de avances de los trabajos escritos de los estudiantes, y lo que les vamos a pedir es clasificar utilizando el criterio modo en que se ofreció el comentario a los estudiantes de acuerdo a lo que vimos, es decir, si los comentarios son órdenes, si son sugerencias, si son evaluaciones positivas o negativas, si son preguntas problemas, etc. Ahora, en algunos casos, se aclara ahí, podrían clasificarse con más de una opción. Y la idea es que posteriormente podamos convertir el ejemplo a orden y o sugerencia, ¿ya? Para que el escritor, pensemos siempre en un estudiante, ¿cierto?, pueda mejorar su escrito. Beatriz, me dicen los participantes que sienten un poco de interferencia en tu audio. ¿Sí? Ahí sí. Sí. Ahora ya. Es que yo tenía... Baja un poco, pero hay un poco de ruido todavía. ¿Ahí? Se sigue escuchando. tengo- Yo lo escucho. No tengo ruido ambiente. Me voy a sacar el audio. Ahí sí, ahí sí. Ahí está perfecto. Y está fuerte el volumen. Bájale un poquito. Sí, no, es el audífono el que la estaba generando. Ya, me saqué los audífonos. Pero en todo caso, como les señalé antes, la idea, ¿verdad?, es que estos comentarios que tenemos ahí en vista, en la primera columna, podamos clasificarlos de acuerdo a su modo, en preguntas, órdenes, en fin, según corresponda, y la idea es poder luego convertirlos en orden o en sugerencia. Entonces tenemos ahí un ejemplo, dice, el profesor le comenta, ¿cierto? Vuelve atrás un poquito, Mónica, Sí, no sé por qué se fue, ahí sí. Le dice, por ejemplo, cita, ¿ya? Y el profesor le dice enseguida en el propio comentario, ¿cierto? Estilo APA. Entonces, de acuerdo a eso, acá tenemos un comentario en que el profesor primero hace una pregunta y luego le da una orden, ¿no? Para que el estudiante, perdón, pueda poner esa cita en la norma APA. Entonces, vamos viendo en el siguiente, no sé si pueden ustedes ir anotando o pueden también ir señalando a viva voz. O escribiendo en el chat la modificación. En el chat, claro, qué les parecen los comentarios siguientes. Por ejemplo, dice luego mejorar este párrafo. Esa está fácil. Ese es un comentario típico de los profesores. Claro. No le dice mucho. Eso es una orden. Le está diciendo que tiene que Muy hacer bien. algo. Entonces, Sí, mejorar este párrafo. Es una orden, dijo el colega. Sí, es una orden. Es claramente una orden, ¿verdad? De hecho, está Sí. la marca ahí del uso del verbo, ¿cierto? En el modo imperativo, que es muy clásico para el uso del español, ordenar de esa manera. Después dice... Lo contrario sería la sugerencia, ¿no? ¿Cómo? ¿Puedes proponer? ¿Se podría mejorar este párrafo? ¿Se podría o podrías decirlo de otra manera? Como sugerencia, ¿no? Claro. Sí. Y después dice... Espérate, alguien está levantando la mano, Gloria. Gloria, adelante. Yo creo que tendría que hacerse un comentario más preciso de qué es lo que se debería mejorar del párrafo, ¿no?
a lo mejor señalar qué es lo que le está faltando, ¿no? No queda claro quién es el sujeto. Te sugiero que utilices conectores de causa-efecto o de consecuencia. Tal vez podrías cambiar el orden de esta manera. No sé, tendría que ser un poco más preciso el comentario, porque cuando uno les dice que mejorar el párrafo, si no les queda claro dónde está mal el párrafo, pues que mejoran, por más que uno les sugiera eso. Claro. Según yo, debe ser más preciso el comentario. Sí, eso se ha estudiado también porque, claro, una posibilidad, ¿no? Es sencillamente, como aparece acá, decirle mejorar el párrafo, pero sin darle pistas, ni ofrecerle ningún tipo de estrategia, ni andamiaje para que pueda hacer lo que se le está solicitando. Y la otra es la que tú dices, ¿no? Y hay algunos autores que indican que, en efecto, es más provechoso para el estudiante cuando se le ofrece alguna pista o algún tipo de estrategia que le permita realizar o que se le provea más información para que el estudiante pueda entonces mejorar efectivamente el aspecto más preciso que tiene que mejorar. ¿Bien? Veamos los chats porque hay muchas Sí. sugerencias. Nos dice antes de Gloria. Yo agregué un ejemplo. Sí, pero es que veamos lo que dicen los colegas. Dice Mara, ¿cómo podrías decirlo de otra manera? Esa es su sugerencia. ¿Cómo podrías decirlo de otra manera? ¿Para qué? También hay una sugerencia de Mónica. Y Gloria de la Garza dice, ejemplo 1, sería importante incluir una cita y la referencia con estilo APA y darle un ejemplo. Claro, eso es sugerencia. Claudia Andrade dice, ¿qué sugerencias entregan de extensión de la retroalimentación? Me refiero a la extensión de la retroalimentación. No, Claudia, no sé si Bea entiende, yo no entiendo tu pregunta, Claudia, si puedes explicarte o hacerlo por micrófono. Hola, perdonen, lo que pasa es que les quería preguntar, cuando uno hace estos comentarios al costado y va tratando, ¿verdad?, sea el modo, por ejemplo, de orden o de sugerencia o de pregunta, la pregunta era para ustedes, como qué recomendación dan en términos de extensión del comentario. Porque he tenido diferentes tipos de estudiantes y claro, hay estudiantes que les gusta una extensión como más corta, no leen todo el comentario que uno les deja si se pasa uno de 3 o 4 líneas. Ok, sí. Bea, ¿quieres contestar? Sí, mira, más que específicamente de la extensión del comentario en términos de la cantidad de líneas, lo que sí hemos encontrado en la literatura es que cuando el profesor comenta de muchos aspectos del texto o todos los aspectos, entonces llena el comentario, ¿cierto?, de observaciones de distinto tipo, los estudiantes pueden, por lo menos algunos estudiantes, porque también hay diferencias en esto entre niveles y algunas características, pero en general los estudiantes pueden tender como a sentirse abrumados, ¿verdad?, con la cantidad de comentarios que reciben y la variedad de asuntos que deben atender en el texto. Y eso les puede provocar una sensación de que está todo malo o la sensación de que son tantas las decisiones que tiene que tomar y las acciones que tiene que emprender que la tentación a veces es simplemente abandonar la tarea, ¿no? Entonces lo que se sugiere es tratar de que en los comentarios se pueda el profesor focalizar en algunos aspectos más específicos, sobre todo cuando estamos hablando de escritores novatos, ¿ya? Justamente para no provocar este efecto de sentirse abrumado. Y lo otro, para cuidar la imagen del otro también, que sabemos que juega acá un factor bastante importante eso porque se ha mostrado también que la percepción de autoeficacia y la misma autoestima, digamos, académica, puede ser un factor a favor o en contra de la mejora en todos los ámbitos. Sí, eso te podemos señalar. Sí, agradece Claudia la respuesta. Sí, feedback focalizado. ¿Seguimos con los ejemplos? Sí, después estábamos en mejorar este párrafo, después dice, aquí faltó algo.
pueden señalar solo el número de organizaciones, no es necesario nombrarlas. ¿Cómo no sé si han anotado algo, si les parece más orden? Gloria tiene levantada la mano, no sé si se le quedó levantada o... Perdón, se me quedó. ¿No hay más comentarios? ¿Respuestas? No. ¿No? Pueden comentar sobre cualquiera, ¿no? No hay en Sí, el chat. sobre cualquiera. Sí, dice aquí faltó algo, eso es negativo para el estudiante. ¿Alguien está levantando la mano de nuevo? A ver. Vamos a ver. ¿Es Gloria? Ah, no, la bajó. Ya, ahí sí. Se ve allá. Nur, parece así es refuerzo positivo. Nur me ha dado buenos resultados trabajar con listas de chequeo con propósitos comunicativos. Además le agrego una columna de observaciones. Miren qué interesante. Sí. Dice Claudia. ¿Qué propósitos comunicativos te refieres? ¿Los de Garner y Nessie? No se escucha. No, es que ella lo está en el chat. ¿Está escribiendo? No, nada, bueno. Ya, no contesta. Sigámonos más. Ya, sigamos. Bueno, tenemos una después que arreglar formato, eso se parece bastante a lo que habíamos visto antes, como mejorar este párrafo, ¿no? O sea, no sé si están de acuerdo en que eso es más bien una orden. De acuerdo, es una orden. Es una orden, ¿verdad? ¿Y cómo lo podríamos cambiar a sugerencia, por ejemplo? Podría decirse si existe otro tipo de formato o qué otro formato podrías mencionar. Aunque le dice arreglar, ¿no? Yo le Sí, diría, arreglar. te recomendaría utilizar este formato y darle un ejemplo. Bien. O sea, Muy bien. ahora, ¿el formato de qué? Puede ser el formato de todo el texto, el formato de la cita, porque supongo que, bueno, estaba junto a algo específico el comentario, ¿no? Pues el formato de la referencia, el formato de la cita o el formato del texto total, o sea, ahí sí sería más complicado, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahora, la sugerencia, si va acompañada de muchos ejemplos, también el estudiante podría, o de un ejemplo muy específico, el estudiante podría interpretarlo como una orden, no tomar decisiones, sino que también asumir lo que dice el profesor. Y hay que tener en cuenta también que la idea de la sugerencia es que se le abra al estudiante algún espacio de toma de decisiones sobre su texto. No sé si hay más comentarios. Ahí está escribiendo Nur. Sigo la propuesta de Swales de movidas retóricas y pasos con textos modélicos. Sí. Bien. Enseguida tenemos una fundamentación teórica requiere de fuentes de información. ¿Ya? ¿Cómo lo considerarían ustedes? Hay una manito. Levantando la mano. Adelante. Porque aquí es interesante cómo el verbo nos está indicando una orden directa, ¿no? No es agregue o agregar fuentes de información. ¿Cómo lo considerarían? A mí me parece que es un comentario. Así tal cual. Una fundamentación teórica requiere de fuentes de información. Me parece que ¿Con qué es intención? Volví a los modos atrás para recordarles. Yo diría que es un requerimiento indirecto, ¿no? Ajá. Un requerimiento indirecto. Y de acuerdo. De acuerdo. Sí, de acuerdo, porque no es un comentario sin intención. Sí, bien. Pero ¿a qué te refieres, Macías, con que te parece que es un comentario? ¿Es como una reacción del lector? Sí, bueno, me parece que no es una orden y bueno, pues
tampoco una sugerencia tal cual, entonces no recordaba pues las otras formas. Y como sugerencia, sí, es más un requerimiento indirecto, ¿cierto? Sí. Claro, porque hay una intención, o sea, el profesor no está usando el imperativo, por ejemplo, pero no es un comentario inocente, Claro. digamos, ¿verdad? Cierto. De alguna manera lo que busca es que el estudiante se dé cuenta de que tiene que agregar fuentes de información, citar, qué sé yo, recurrir a autores, ¿no? Sí. Okay. ¿Y cómo lo podríamos dejar como una orden o una pregunta, por ejemplo? Bueno, como sugerencia estaba considerando, ¿no? Es necesario que incorpores tus fuentes para dar fuerza a tu fundamentación o consistencia a tu fundamentación. Excelente. Queda claro con la sugerencia, sí. Quisiera agregar algo que para nosotros como equipo de investigación también la frontera en la decisión del modo y otras categorías que hemos usado siempre no es tan sencilla, porque ustedes ven que el comentario es un texto que siempre depende del texto aludido, es un texto eminentemente dialógico, entonces siempre hay que volver a la fuente que está aludiendo para tratar de completar el sentido y de ahí, porque este que dice una fundamentación teórica también bordea en la reflexión, el profesor también, es como que también está pensando o tratando de hacer pensar al estudiante. Y solo quiero contarlo porque son decisiones que vamos tomando y que para corregir las categorizaciones o estas etiquetas, nosotros trabajamos con mucho nivel de confiabilidad tratando de estar equiparados en nuestras decisiones y aplicamos entonces estadísticos de confiabilidad para mitigar las disociaciones entre nuestras propias percepciones o las de los equipos que nos acompañan. Eso quería agregar. Hay alguien que tiene la manito, parece. Gloria de la Garza. Quisiera compartir una experiencia de por qué soy su fan, como dije al principio. Fue verdad, para mí fue muy, muy revelador en el CONLES de Costa Rica cuando ustedes hablaron de modos, porque a veces uno no tiene conciencia del modo en el que está haciendo el comentario. Y alguna vez en una retroalimentación de evaluación docente, una estudiante dijo, me llegó mucho porque dijo que yo era había sido su peor asesora. Trabajaba yo tengo clases de educación a distancia también y toda la retroalimentación es escrita, casi no podemos ver al alumno y hablar con él, ¿no? Hijo, es que hasta cuando lo hace bien, cuando le pone a uno buena calificación, le hace sentir mal, ¿no? De cómo dice las cosas. Y entonces yo me sentí muy mal, dije, no, o sea, pues se supone que estoy tratando de ayudarlos a mejorar su trabajo, ¿no? Y entonces el trabajo con ustedes me ayudó muchísimo a cambiar el modo de hacer los comentarios, ¿no? Entender que el alumno necesita también un refuerzo de lo que... Entonces, ahora los comentarios inicio por lo que hicieron bien, lo que está bien logrado en el trabajo, primero, y después procedo a hacer los comentarios, digamos, de corrección. Y como decía una colega hace un momento, de pronto se abruman si son demasiadas, entonces trato como de agruparlas en categorías de tipos de problemas, ¿no? De cosas que son sí fundamentales, muy importantes, que empiecen a trabajar, y otras un poco menos importantes, ¿no? Empiezo por lo que es, esto urge y hay que trabajar esto, y luego puedes también ver el formato y te recomiendo en el estilo cambiar esto, o sea, como que trato de priorizar el tipo de comentarios que necesitan para mejorar, para que no se sientan tan abrumados con demasiados comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Súper interesante. Muchas gracias. Qué bueno que te fue útil. Quiero agregar también, colegas, disculpa Roxana. Ah, Brenda, ya, de ahí agrego algo. Bien. Adelante, Brenda. Gracias. Buenos días. Buenos días. Me llama mucho la atención el tipo de comentarios que estoy escuchando,
porque yo doy clases a nivel universitario y justamente este semestre estoy teniendo dificultades muy serias que no había tenido antes. Entiendo, por primera vez estoy trabajando con un grupo de estudiantes universitarios que incluso su formación universitaria es del área rural y es diferente del área urbana, pero tienen errores de escritura muy significativos, pero de verdad, errores ortográficos, errores de redacción, plagio, malas citas, sin citar, sin seguir APA, no hay coherencia, no hay relación. Y entonces están un poco más o menos al mismo nivel también en comprensión lectora. Entonces, hacer este tipo de comentarios que yo estoy viendo que ustedes presentan, muchas veces no los entienden. O sea, si yo les digo, trate de que su párrafo tenga más coherencia porque no tiene conectores, porque esto, porque lo otro, no entienden qué es lo que les estoy pidiendo. Y me llamó ahorita y me hizo mucho ruido con el comentario que hizo antes la compañera, que la estudiante le dijo que hasta cuando le decía que estaba bien, la hacía sentir mal. Porque yo con este grupo he optado a que hago una copia de partes del trabajo de ellos y se las presento y les digo, bueno, vamos a revisar lo que escribieron esta semana. Cada quien trata de encontrar la parte de su trabajo, porque obviamente sin nombres, y buscar cuáles son sus errores. Entonces, por ejemplo, este párrafo dice A, B, C, D. Si se dan cuenta, no hay relación. Para que esto se entendiera, tendría que decir X, Y, Z. Y se cita de esta forma. Y cuando yo encuentro estas palabras aquí, me doy cuenta que esto es una copia textual tomada de tal parte. Y aquí está el enlace de donde lo sacaron. Y hasta se los copio porque lo he buscado. Y entonces, por ejemplo, esta parte que agregaron aquí, donde me ponen incluso las palabras clave del estudio que consultaron, o sea, solo copiaron, no pegaron. Y aquí, por ejemplo, si ustedes ponen esta opción en Word, se dan cuenta que me revisa hasta espacios y me doy cuenta que ustedes al copiar ni siquiera revisaron los espacios y tal o cual cosa. Y he tenido comentarios de, bueno, yo le agradezco que nos corrija, yo sí pude encontrar mi trabajo, pero me ha pasado en otras ocasiones que trato de ser como muy sutil, que no es mi característica de verdad, entonces me siento medio falsa, yo soy muy directa para hablar. Pero cuando trato de ser un poquito más sutil, de ver si se podría mejorar, de ver si no sé qué, de ver si no sé cuánto, no, como decimos aquí en Guatemala, no me agarran la onda de qué es lo que les estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, eso me complica un poco más porque creo que está relacionado el tema de comprensión lectora con el tema de capacidad de producir un texto. Y entonces hago las observaciones, pero no necesariamente me las comprende. ¿Ya? Gracias por el espacio. Sí, gracias. Mónica, ¿querías agregar algo? Y además, a propósito de lo que dice la colega. Quería agregar que a nuestros académicos les ha ocurrido lo mismo que ustedes, que señaló la colega, que dice que darse cuenta del modo fue como una luz, porque muchos académicos cuando entran a este taller, lo que nos dicen es que, oh, yo comento como está aquí en este ejemplo, y se dan cuenta de lo difícil que es arreglar el tema de redacción o cambiar, y se dan cuenta de lo directivos que son de la relación tan fuerte que ellos sobreponen en relación con el estudiante. Y eso se los quería comentar porque es parte de también de este taller, de hacer un poco de cognición acerca de qué es lo que estamos haciendo y los efectos que esto puede tener. Y sobre la comprensión lectora, no sé, Roxana, si tú quieres comentar. Sí, en realidad los colegas hablan de la comprensión lectora porque en realidad es comprender el comentario. Estamos en ese contexto. Si el comentario no se entiende, en general los alumnos lo evitan, eso es cierto. Pero también es cierto, y en eso coincido con Brenda, que depende del nivel de los estudiantes y también depende de cómo los eduquemos. O sea, si de verdad los estudiantes están acostumbrados a que el profesor les dé la respuesta, cualquier otro tipo de comentario lo van a desechar. Entonces, de a poco hay que trabajar un poco la metacognición, hacer referencia en este tema. Te pongo un ejemplo de lo que hago yo. Este tema, si es una cosa de citación APA, hay un PowerPoint en tal parte que te puede aclarar. Entonces, darle una estrategia directa o indirecta, de manera que él pueda resolver y ser un poco recursivo. Porque, claro, siempre es fácil y no hay claridad en las investigaciones si cuando los estudiantes adoptan todos los comentarios que son órdenes,
Lo que están haciendo es adoptar, pero uno se pregunta si hay aprendizaje en aquello, en el tema de la escritura. Entonces ahí hay otro tema que se podría investigar, pero es un hecho de que eso pasa así, Brenda. Es un desafío. Los profesores con los que nosotros trabajamos se resistían a dar sugerencias porque no les iban a hacer caso. ¿Te fijas? Saya levantó la mano y voy a mirar un comentario. Sí, me permiten, quería hacer un comentario en el intertanto también, y es que dos cosas. Viendo también los comentarios que han ido poniendo los colegas en el chat. Claro, las tareas que hacen los estudiantes, las tareas escritas, se relacionan también bastante con la comprensión lectora, porque en la universidad, sobre todo, la mayor parte de lo que escriben los estudiantes lo escriben habiendo hecho lecturas previas sobre las cuales luego tienen que escribir algo. Es decir, generalmente las tareas son híbridas, ¿no? No son escribir digamos, de su imaginación, tienen que basarse en muchas lecturas, y a veces los fallos a nivel de contenido del texto tienen que ver con fallos a nivel de comprensión. Y lo otro, había por ahí un comentario que decía que había que enseñarle a los estudiantes las características de los textos que tenían que producir. Entonces eso me parece que es bien importante, porque también desde nuestra visión y desde la posición que hemos adoptado en la investigación, siempre estamos partiendo de la base de que los estudiantes escriben un texto que reúne ciertas características porque el texto corresponde a un género discursivo, ¿verdad?, que deben aprender a producir en su formación, digamos. Y por lo tanto, desde ahí también es que nosotros hacemos distinciones entre los tipos de comentarios, y hemos hablado de los comentarios de ajuste al género. Más adelantito vamos a hablar de eso, ya que la idea no es solamente tener escritores que no cometan fallas de ortografía, sino que efectivamente los textos que produzcan se asemejen, se acerquen, se aproximen lo más posible a las características del género discursivo que tienen que lograr producir. Zaira, levantaste la mano. Sí, pues solamente comentar, yo trabajo en un centro de escritura en Puebla, México, y nuestro servicio de tutorías entre pares parece ser una buena oportunidad también para aprender como profesor qué estrategias son las que, más que ordenar, son significativas para los estudiantes. Creo que sí, un factor importante es que sea entre pares, pero creo que no lo es todo. Entonces, parte de lo que hacemos en el centro de escritura es regresar la autoría al estudiante. Es chistoso porque cuando uno les nombra como autores, como escritores, cuando ellos hacen una pregunta de, pero esto cómo lo escribo, o si esto está bien, y uno le responde, no sé, tú dime, tú eres el escritor, tú eres el autor, tú lo hiciste, ¿cuál es tu idea, no? Entonces como que cambia esa interacción con el texto, y es que empiezan a poder posicionarse ante la tarea de escritura. Y eso me parece pues sumamente valioso. Gracias. Sí, gracias a ti, Zaira. Sí, lo hemos comentado también con unos colegas en Chile de otra universidad, que hasta que el estudiante no se valida como escritor, una cierta timidez y un tema de autoestima, de cómo voy a decir esto si el autor escribió un libro y lo dijo mejor que yo. Entonces, es bonito eso que ustedes lo ubican como tú eres el escritor. Gracias, Zaira. Bea, ¿vas a continuar? Sí, no, me gustó eso de decirle sí al estudiante, porque en realidad le damos el estatus que le corresponde frente a su propia tarea de escritura. No, yo iba a proponer simplemente mirar la última para que avancemos en razón del tiempo, porque la última es distinta a las demás, no son varias preguntas. Este es un estudio con personas de qué edad, ¿son similares? No creo. Mientras lo piensan, hay un comentario, Gloria, de la no sé si hay... Los comentarios entre pares, dice Gloria, ayudan mucho a los estudiantes porque así toman conciencia de qué tan claros y bien fundamentados
resultan sus escritos. Claro, que lo lea otro. Bien. No sé si desean comentar el último, porque si no podemos seguir, digo. Yo quiero agregar algo mientras esperamos que alguna reacción en el chat o una manito. Y es que dejé ahí, es que es necesario alfabetizar en el fondo también el comentario acerca de cómo van a ser estos comentarios. Parece un poco redundante, pero hay ciertos acuerdos antes de entregar el borrador comentado que son más productivos. Vuelve a la tarea más productiva, porque una de las cosas que nosotros hemos encontrado, justo mi mascota se puso de lado. Ya. Y una de las cosas es que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ortografía, no se corrija y se diga esto, o sea un criterio de vamos a recibir tu borrador, pero sin faltas de ortografía. Y así liberamos al profesor de esta tarea y así le empoderamos al estudiante con esa responsabilidad. Luego, otra manera de focalizar, como dijo Roxana, vamos a ver, o solo vamos a tratar de comentar aquello que este texto se parezca a lo que yo espero, que lo entienda el paciente, que parezca una tesis, que esto parezca una investigación, que sea publicable, qué sé yo. Esos acuerdos ayudan mucho también a no desbandarnos nosotros poniendo muchos comentarios, como alguien comentó hace un rato. Entonces a eso me refiero, tomar ciertos acuerdos antes de entrar a este proceso, de manera que hagamos un poco más eficaz o rentable la actividad. Eso, Roxana, vea. ¿Alguien está en el texto? Sí. Hay un comentario sobre el último un comentario sobre el último comentario. Rocío pone ahí, esta sería, me refiero a la última, esta última sería una pregunta-problema. Y Gloria dijo lo mismo antes que ella. Ya, esa no la alcancé a ver. Sí. Pregunta-problema. Parece pregunta-problema, ¿verdad? Porque le instala, instala en el estudiante justamente el problema para que revise, tome distancia del texto y revise si efectivamente ahí hay una dificultad y lo pueda resolver. Bien, ¿podemos avanzar? Yo creo que sí. Ya. Hay más ejercicio, no sé si quieren seguir con el ejercicio o sigo avanzando. Mostrémoslo unos minutos y elijan cualquiera que les gustaría comentar o sí, no sé. Un buen ejercicio es valorar entre nosotros si hay buenos comentarios aquí y cuáles no son tan buenos. No se entiende, puede ser un juicio negativo, claramente. Dice Claudia Andrade. Sí. Y por ahí aparece un comentario que puede ser un buen ejemplo del comentario con una propuesta o una sugerencia, ¿cierto?, para que el estudiante sepa cómo poder resolver el problema, ¿no? O sea, con una pista. Claro, el número 4 dices tú, Bea, mal redacción y corrección. Sugiero leer el texto en voz alta, claro. Claro, le está proveyendo al estudiante una estrategia para poder identificar dónde están los problemas y que los pueda resolver. Sí, claro, sí. Sí, ahí hay este es un comentario bien interesante y que Claudia lo ha identificado bien, porque dice, no se entiende, puede ser un juicio negativo, pero luego dice, sugiero leer en voz alta y hay una sugerencia. Entonces nosotros en el análisis que hemos hecho del corpus de comentarios, hemos identificado comentarios simples versus compuestos, ¿no? Entonces este sería un típico comentario compuesto en que él o la profesora, ¿cierto?, le comenta dos aspectos del texto o bien el mismo aspecto, pero usando tipos de comentarios distintos. Modos distintos. Quebramos los compuestos según si hay cambio en el modo o hay cambio en el objeto que pone atención el profesor. Dice Gloria, al final, el último provee una pregunta-problema. Exacto. Sí. Sí, no, ambiguo y poco concreto. Invertidos, ¿cuándo? ¿Cuánto? Claro. Le devuelve el problema al estudiante, ¿cierto? Y para que lo resuelva. Puedo aprovechar de comentar, disculpa, Bea, que en uno de los artículos del final está que
parece ser, porque no lo hemos estudiado con un corpus muy grande porque es complejo hacerlo, pero que las preguntas llevan al estudiante a reformular su escrito. En cambio, las órdenes llevan al estudiante a editar y agregar información nada más. Se parece ser, esto es solo una hipótesis porque falta estudiarlo mucho más, que la orden está mucho más, tiene que ver más con generar, que el profesor asume una tarea de editor. En cambio, la pregunta y la sugerencia permiten al estudiante tomar decisiones y reformular los escritos. Pero hay que seguir trabajando en ello. Sí, y me gustaría agregar lo siguiente. Nosotros nos hemos encontrado, creo que alguien en el que tomó el micrófono lo comentó, cuando iniciamos la capacitación con los profesores de la universidad, entonces decían, bueno, yo comento, pero nunca logro que mejoren el escrito. Y revisando, preguntándoles, bueno, ¿cómo comenta? Piensen que son profesores de ingeniería, no son profesores de profesión, eran de ciencia, y los otros eran de humanidades. Claro, y aparecía este comentario que apareció aquí, que era elabore, arregle, analice. Y el estudiante no tiene idea de cómo elabora, cómo analiza, y no le dan un ejemplo. Y el profesor, según un autor que es Carter, el profesor de una disciplina que no necesariamente es profesor de lenguaje o en el área lingüística, tampoco tiene el lenguaje para explicar cómo se analiza. Entonces ahí surge la estrategia, que les pareció a ellos muy útil, del modelamiento. Bueno, muéstrele un texto donde alguien analiza. Es una manera también de hacerlo. Avancemos. A ver, Gloria tiene la mano levantada. Gloria de la Garza. Un comentario. Yo creo que lo que juega en contra de nosotros docentes cuando queremos retroalimentar adecuadamente es el tiempo. Porque, por ejemplo, llego a tener 30 estudiantes, ¿no? Entonces, como que tiende uno a mostrar lo que está mal, sobre todo porque tratar de explicar todo lo que está bien primero y luego lo que está mal, y se lleva mucho tiempo con cada estudiante, y hacer comentarios extensos, más explicativos también, de pronto es muy complicado para cada trabajo. Entonces, yo a veces lo que trato de hacer es que cuando veo que un tipo de error se repite mucho en varios escritos, hacer como en un foro, decirles, oigan, estoy viendo que está pasando esto, recomiendo que hagan así, 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 ¿no? Que consulten esto, que vean esto, les doy un ejemplo. Porque si trato de retroalimentar de manera precisa 30 trabajos, enloquezco porque no acabo nunca. Y si además quiero ser amable como estoy tratando de hacerlo ahora para no generar esta sensación de ataque contra el alumno, híjole, sí es difícil retroalimentar así de manera más constructiva. Ajá, va contra el tiempo, digamos. Excelente. Nosotros en las entrevistas que hemos hecho a nuestros 30 académicos, el tiempo es un leitmotiv, se repite. Pero en virtud de lo difícil, lo que tiene de provechoso es que los estudiantes, los profesores sienten mejor sensación de logro. O sea, se invierte más, pero se logra más. Y eso también es positivo. ¿Hay comentarios en el chat? Sí. ¿Quieres leerlo? Claudia dice, coincido con Gloria, yo llego a tener 150 estudiantes en el mismo semestre en distintas secciones. Patricia dice, coincido también, hasta 70 estudiantes. Y Claudia, qué interesante, dice, por eso uso más la retro oral por audio al estudiante. Estamos en eso, precisamente nosotros también. En ese caso hablamos de feedback, bueno, ahí lo comenté yo, digamos, cuando tienes 150 estudiantes tienes que comentarlo, decía Andrea también, elegir cuáles son los ejes que quieres comentar para que se logre el texto que tú quieres que logre. Lo que dice Gloria me ocurre a mí, claro, ese es un tema, la cantidad de estudiantes, y por eso nosotros iniciamos un proyecto con unas colegas de colegio, producto del tiempo del feedback oral. Ahorra un montón de tiempo, sobre todo cuando tienes muchos estudiantes, y te permite hacer efectivamente escritura de proceso, porque si no evalúas solamente el escrito final, que no tiene mucho sentido. Tenemos manos levantadas. Gloria de la Garza y Saya.
Zaira, perdón. Zaira. Y avanzamos después a la otra diapositiva. Gloria no la bajó, entonces Zaira. ¿O se le quedó levantada? Sí. Ah, ya. Avancemos entonces. Iba a comentar que, perdón, Dale no. es justo también lo que nos comentan varios profesores en la universidad en la que trabajo, que sienten que no hay como mucho tiempo, pero creo que también habría que revisarlo con por qué no hacemos algunas clases a lo largo del semestre que sean solo para escribir. O sea, que los estudiantes escriban en la clase. Y creo que también aporta mucho a esta idea de que es que si yo no explico, si yo no estoy hablando, si no estoy mostrando diapositivas en la clase, pues no estoy enseñando, no estoy haciendo mi trabajo. Pero en realidad creo que hacerlo así, escribir en clase, ayuda mucho a que los estudiantes también se sientan acompañados y pues ese tiempo se ocupe de manera distinta. Así es. Muchas gracias. ¿Avanzamos? Sí, sí, avancemos. Ya, muy bien. Me corresponde a mí ahora. Buenos días a Sí, todos y a Federico. todas. Muy interesante todos los comentarios que han realizado las y los participantes y que de alguna manera han adelantado lo que vamos a ejemplificar ahora. Bueno, tal como señalaba mis colegas, se desarrolló un taller primero a las y los docentes que iban a colaborar. Luego ellos vino la intervención, ¿cierto? Trabajaron con su estudiante, escribieron su estudiante, evaluaron, retroalimentaron y evaluaron los trabajos y finalmente, luego de toda esta experiencia, ahora nosotros nos dividimos para escuchar a las profesoras y profesores cómo había sido su experiencia. Lo estuvimos entrevistando. Entonces ahora hemos traído algunos testimonios nada más, ¿cierto? Para que reflejan cómo fue esta experiencia que ellos tuvieron de dar comentarios a sus estudiantes. Y algunas cosas ya se van conectando con lo que ustedes han ido señalando con las experiencias que han tenido. Entonces nosotros le hacíamos la siguiente pregunta. ¿Qué resulta mejor? ¿Dar órdenes o sugerencias u otro tipo de comentario? Y en el caso un profesor dice, la orden a lo mejor puede ser de formato, cosas así. Por ejemplo, no cumple formato, ordene. Ahí está, ordene, esas cosas por ahí. Pero creo que la parte del conocimiento o investigación que desarrollan, yo creo que la pregunta es más efectiva, ¿ya? Es decir, apuntando un poco a un propósito comunicativo más centrado. El entrevistador continúa y dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto, no? Entonces el profesor, el testimonio que da es porque la pregunta deja la curiosidad de investigar y encontrar mayor información. Claro, la orden como haz esto y pareciera que queda ahí, como que no le da la tolerancia para que plantee otras ideas el estudiante. De alguna manera aquí ya hemos conversado, ¿cierto? Y se conecta con lo que está acá, del hecho de hacer preguntas, le da mayor autonomía, mayor libertad, ¿verdad?, al estudiante. Un propósito de la escritura es que se logre un escritor autónomo, una escritora autónoma, pero sabemos que eso es un proceso que va de a poco, donde los profesores y los profesores realizamos estrategias de andamiaje, ¿no? No es fácil, es todo un proceso, ¿ya? Y también, por otro lado, estos testimonios estarían reflejando efectos en la capacitación. Continuemos. En la siguiente testimonio tenemos, el entrevistador dice, bueno, antes se habían hecho preguntas, ¿te puedes referir a...? Le mostramos unos casos, comentarios que ellos han hecho a sus textos, ¿no? Entonces le vamos mostrando y luego de recordar esos comentarios que ellos hicieron, le hacemos preguntas sobre eso, ¿no? Entonces, reitero, antes se habían hecho preguntas, ¿te puedes referir a cualquiera de los tres? Pero primero orden y sugerencias y después puede ser la dupla orden y pregunta. Y aquí, bueno, un desafío la pregunta de todas maneras, ¿no? Y aquí hemos recogido este testimonio de este profesor. Dice, cuando doy orden y sugerencias es cuando estoy viendo un texto que yo entiendo lo que quería decir el estudiante, pero a lo mejor no está bien claro escrito.
Entonces ahí yo le doy sugerencia porque dice, sabe que presente el texto de esta forma y queda mejor. Mejora esto y queda más completo. En esos casos, orden y sugerencia. Pero cuando era un caso donde había un texto que no se entendía bien y había palabras u oraciones que no entendía, entonces ahí viene la pregunta. ¿Y por qué hizo esto? ¿Por qué utilizó esto? Porque ahí yo no logré comprender de esa forma lo que quería decir. Bueno, de alguna manera vemos acá, ¿cierto?, el dinamismo que va teniendo el hecho de realizar distintos tipos de comentarios, ¿no? Y obviamente eso depende de la tarea de escritura que él ha dado, de los tipos de comentarios, ¿no?, que él se ha ido encontrando, ¿ya? Bien, no sé si Mónica parece que decía un comentario. Sí, dice que las entrevistas que hicimos fueron con recuerdo estimulado, o sea, le mostramos Eso, su revisamos los comentarios de los profesores para conocer su experiencia, exactamente. Entonces, si hay algún comentario sobre estos testimonios que de alguna manera se conectan con lo que ya habíamos un poco conversado, ¿no? Del hecho que nosotros nos encontramos con que el profesor, por una parte, daba bastantes órdenes, ¿no?, ese tipo de comentarios, pero en la capacitación también se dio cuenta de que habían otras estrategias, otro tipo de comentarios que podían hacer, ¿no?, como sugerencia, ¿verdad?, y preguntas. Y también el refuerzo positivo también, eso también aparecía, ¿no?, que uno no se da ni cuenta en su práctica, siempre atendía más a lo negativo y no se detiene en la parte positiva inicial, porque hay que pensar, ¿no?, en la imagen del escritor, ¿ya? Bueno, ¿sí? No sé si hay algún comentario, alguna pregunta en relación reacción? Una reacción en relación con estos pequeños testimonios que hemos traído. Tenemos, por supuesto, bastante información que todavía la estamos procesando y que han salido interesantes comentarios luego de la intervención, ¿no?, donde los profesores hacen toda una metacognición de lo que ha sido ese trabajo, ¿ya? Y nosotros vemos que ha habido un efecto, ¿no?, en relación con la capacitación que dimos, y por otro lado también hemos tenido profesores que han querido seguir y han seguido, ¿no?, con estas tareas. Y una de las preguntas también que le hemos hecho es si ellos recomiendan esta experiencia y bueno, y si siguen haciendo comentarios, ¿no?, porque la entrevista es un poco posterior o sea, unos meses a veces de luego de terminado la experiencia, y ellos dicen sí, que han continuado realizando comentarios, que le ha servido mucho el taller, que se han dado cuenta de que ellos se focalizaban en un tipo de comentario. También lo que ha aparecido en algunas oportunidades cuando conversábamos en la capacitación, que había una tendencia, ¿no?, a la corrección idiomática, ¿ya? Y también al tipo de texto que se está produciendo, pero nosotros quisimos hacerle ver que uno de los aspectos relevantes de la tarea de escritura es que el estudiante sepa muy bien y el profesor explicite muy bien la tarea de escritura, el tipo de texto, el género discursivo, mejor dicho, que quiere producir, y es por eso que se le otorga un modelo, ¿verdad?, tiene que haber un modelamiento. Así que ha sido muy interesante los comentarios, ¿no?, la experiencia que ellos han tenido. Nos preguntaban por ahí, no sé si fue en otro taller, si nosotros habíamos obligado a los profesores a asumir esta experiencia. No, fue una invitación, ¿ya? Es voluntaria la participación, y vemos que un número significativo, necesitamos algunos docentes nada más, pero la mayoría participó y bueno, nos colaboró mucho. Eso, he hablado mucho. A Zaira, sí, que dice, yo lo he notado también en los profesores de la universidad en que trabajo. Se refiere a los testimonios. A mí me pasa dentro de mi práctica, incluso, dice Zaira, centrarme solo en lo malo y decirlo primero, o solamente eso. Me he cachado a mí misma, trato de imitar lo más posible. Claro, así, muy bien, Zaira, porque uno no se daba cuenta. Una vez que llegamos a encontrar todo este mundo que son los comentarios, el feedback y la retroalimentación, nos hemos dado cuenta de aquello, ¿no? Y eso ayuda a este proceso de escritura que es muy complejo. Por eso creemos que el recurso de analizar el comentario es muy ayudador al profesor, porque es una actividad bastante mecánica sobre la que se hace poca reflexión, entonces realmente parece surtir efecto. ¿Les parece si seguimos
Gracias, Fede. Sí, muy bien. Vamos al otro tema, y es que esto es lo que a nosotras nos ha venido preocupando, y es que cuando el profesor comenta o retroalimenta, la bibliografía señalaba que hay una larga tradición que seguramente ustedes seguro que conocen, y es la retroalimentación correctiva, especialmente en segunda lengua. Pero nosotros hemos encontrado que el profesor, cuando trabaja en primera lengua, en contextos académicos especializados, la ortografía, las cuestiones normativas son objeto de comentario o retroalimentación, pero no lo es todo. Y ahí fuimos con el tiempo acuñando un concepto que es lo que denominamos comentario escrito de ajuste al género, que está publicado en el año 2017. Fue una definición que surge del estudio de las tesis de pregrado en las carreras de pedagogía, pero que este concepto se ha ido robusteciendo según nuestros resultados, y hemos ido ampliando la definición. Pero es un tipo de comentario escrito que ofrece orientaciones destinadas a ajustar el escrito al género solicitado para que responda a las convenciones que la comunidad discursiva especializada acepta y valora, ¿ya? Y son este tipo de comentarios, como no son los de ortografía, sino como este párrafo no es bueno como planteamiento del problema, o aquí no estoy viendo el planteamiento del problema, les sugiero que avanzar en esta problemática, etcétera. Ese tipo de comentario es bastante más común de lo que nosotros pensábamos en un inicio. Se trata entonces de comentarios que van más allá de lo que tradicionalmente se ha estudiado como feedback correctivo, que es propio de español como segunda lengua, también como español como primera lengua, pero que tiene como un balance en el ámbito académico. Se trata de indicaciones que apuntan a que el escrito entonces responda a aspectos como, lo que vamos a ver ahora, los apartados prototípicos, es decir, que el texto, esta parte sea un planteamiento del problema, que esta parte responda a la metodología o responda a un estudio de caso o a las recomendaciones a un paciente cuando se trata de un escrito profesional, etc. Formas de atribución al conocimiento, que es muy importante en los textos eminentemente académicos, como autor, o si la opinión del autor o del estudiante, adecuaciones discursivas de distinto tipo, etc. ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros hemos venido trabajando. El modo y esta preocupación de que el escrito se vaya pareciendo a aquello que el profesor tiene en su mente, que generalmente le cuesta muchísimo verbalizar, especialmente a académicos que provienen de áreas disciplinares que no tienen formación, como dijo Roxana, que no son profesores de lenguaje, como los ingenieros, los investigadores de las áreas de ciencia, las nutricionistas, las enfermeras, etcétera, ¿ya? Entonces, nosotros, a partir de una primera experiencia, acuñamos este concepto de comentario de ajuste al género, y nos dimos cuenta que cuando distinguimos aquello normativo del lenguaje de aquello que es de ajuste al género, nos permitimos hacer la siguiente categorización: aquellos comentarios que aluden a los apartados prototípicos. Para efectos de este taller vamos a tratar de movernos en la primera parte, que son los apartados prototípicos, y en ellos encontramos otras categorías que son esos comentarios que aluden al eje temático. Me voy a saltar solo el ejemplo. Por ejemplo, comente los datos que muestra en las tablas de los resultados, porque estos no pueden hablar por sí solos en una tesis. Este es un comentario real de un profesor que nosotros como equipo categorizamos en esta subcategoría. Otros que tienen que ver con organización del texto, pero no es organización de que esto es bueno que esté primero o segundo, sino porque el apartado prototípico así lo exige. Por ejemplo, este párrafo quedaría mejor si lo mueve a la introducción, ¿ya? O este no es un párrafo para terminar esta parte, etc. Y el propósito comunicativo, que alguien también lo comentamos, que tiene que ver con los propósitos comunicativos de Zweig. O sea, cada apartado tiene un propósito. Un ejemplo es bien: se entiende que en la conclusión le informa al lector qué objetivos se cumplieron. Entonces, el profesor le hace un comentario entonces de ajuste al género, pero que tiene que ver con el alcance del propósito comunicativo. Los otros, ahí pueden ustedes ver los ejemplos. Entonces, vamos a hacer un poco el mismo ejercicio que comentamos, que parecido al primero. Me parece que hay un comentario, no hay un comentario nuevo dentro del chat. Entonces, en la siguiente tabla vamos a mostrar, con la misma tabla que vimos hace un rato, les vamos a pedir a ustedes si nos pueden proponer algunos comentarios de ajuste al género de sus áreas. No los podíamos traer previamente porque cada uno de nosotros está en un área particular.
Entonces, en la siguiente tabla se presenta la clasificación de los comentarios de ajuste al género. Esta tipología alude a los tipos de comentarios que aluden la idea que tiene el guía, en este caso el profesor universitario, en este caso era el guía de tesis, sobre rasgos que tienen los escritos. En esta actividad proponemos analizar la definición de comentario de ajuste al género y sus clasificaciones. Entonces, lo voy a poner, aquí está vacío. Entonces, sí, voy a volver atrás, voy a ir para atrás y para adelante. Si podemos imaginar algún comentario que nosotros hacemos a nuestros estudiantes que tienen que ver con los apartados prototípicos. Para esto tendríamos que pensar en qué tipo de escrito solicitamos y cuáles son los apartados que son típicos de ese texto que solicitamos. O sea, abrimos los micrófonos y estamos atentos aquí al chat. Vuelvo atrás a la clasificación. Entonces, los apartados prototípicos, tenemos eje temático, organización. ¿Qué cosas son aquellas que esperamos que hagan o aquellos típicos errores que los estudiantes se cometen o problemas que tienen cuando nosotros comentamos este tipo de, o ponemos atención, perdón, en este tipo de foco? Fíjense que eje temático tiene 3 aspectos: la relevancia, lo que el estudiante escribe, si es suficiente y si es pertinente, si tiene que ver con el tema. Son los 3 aspectos de mantenerse en el eje temático. Claro. Avanza la otra diapo para que puedan ver. Que está vacía. Lo pueden empezar desde aquí, da lo mismo. Sí, desde aquí mejor, porque como no pueden digitar, claro. Voy a ver si esto funciona. No. Ah, eso, quería saber si funcionaba. Sí funciona. Que es marcar el texto. Marqué el texto, no sé si lo ven en amarillo. Estamos tratando de... No se ve en amarillo, pero no importa. Ya. Yo lo veo. Claro. Zaira, perdón. Zaira. Bueno, es que no he entendido muy bien la indicación. ¿Tenemos que dar un ejemplo o un ejemplo, por ejemplo, de eje temático, de organización de texto? Sí. Eso exactamente. Ok. Acá está mejor. Por ejemplo, Claudia Andrade. Hola, muy buenos días de nuevo. Buenas tardes ya acá en Chile. Sí, hola. Así es. Yo ahora estoy trabajando con mis estudiantes el storytelling, que es, verdad, más que nada un texto narrativo expresivo. Entonces pienso, por ejemplo, en temas de organización del texto, que igual requiere como un arco narrativo como bien claro. Por una posible retroalimentación podría ser como... no sé, hay una parte donde uno tiene que hablar como de la crisis que provoca un cambio en el aprendizaje. Entonces, como mencionar, tendrías que mejorar o hacer más breve la forma en que planteas la crisis, o que la crisis no queda lo suficientemente clara para entender después el cambio que se provoca a partir de ella. Algo así pienso yo en la organización del texto, por ejemplo, o en el propósito comunicativo, que a veces confunden lo narrativo con lo argumentativo. Entonces, en vez de contar una historia, me están como proponiendo una postura acerca de un tema. Entonces, quizás ahí en el propósito comunicativo, mencionarles como que es mejor, que te debieran transformar lo argumentativo a algo narrativo y darles un ejemplo. ¿Funcionaría así? Excelente. Sí, totalmente. Solo en el tema de la crisis, ¿puedes repetir el ejemplo que tú darías? Sí, lo que pasa es que el texto storytelling que estamos viéndolo con una estructura de las 4 C. Entonces tiene como contexto, crisis, cambio, conclusión. Sí. Y me ha pasado cuando los he estado revisando, porque de hecho estoy justo en eso, en que no logran diferenciar bien la crisis del contexto o la crisis del cambio. Entonces, como en términos de estructura, como que lo mezclan. Entonces encuentro la crisis redactada en la parte donde va el contexto, por ejemplo.
Entonces, Ok. por eso pensaba que en la organización del texto, donde uno solicita cambiar de lugar alguna posición, podría uno hacer el comentario como el comentario que ustedes tienen puesto de ejemplo ahí. Exacto. Ahora, si tú te refieres a la crisis como que no está suficientemente explicada, ya sería eje temático. Perfecto, ya. Sería el primer Claro. tipo. O que no Claro. está lo suficientemente bien explicada, sería eje. Claro. Ya. O que Porque le si falta está información. Claro. Bien. Ya, ¿Sabes? perfecto. ¿Cortar algo? Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, no, se pasaron. Gracias, Claudia. Sí, más o menos ya estoy ideando mi ejemplo. A ver. Algo que noto que también pasa es que, por ejemplo, ponen las citas textuales, ¿no? A lo mejor la cita está bien y a lo mejor la referencia también se incluye al final, pero no hay nada más. O sea, pareciera como citas, como parches a lo largo del texto y no hay como este juego de voces, ¿no? Entonces yo lo vería como atribución del conocimiento en la voz, pero quizá también como en propósito comunicativo. Es usualmente lo que yo retroalimento, ¿no? Como, bueno, recuperas esto de los autores, pero me gustaría, por ejemplo, leer tu punto de vista o cómo vas a unir esto que ya pusiste acá con tu segundo autor, con tu segunda autora y cómo cierras tú, ¿no? ¿Cuál es tu conclusión o tú cómo aportas al texto? Excelente. Sí, Eso claro. sería atribución. Sí, disculpa, y es interesante el comentario porque es una situación que se da bastante frecuentemente, por lo menos yo lo he visto en estudiantes que están empezando, por ejemplo, en la universidad primer año, ¿cierto? Que todavía les cuesta posicionarse frente a las temáticas porque no tienen el conocimiento previo suficiente o porque no tienen la confianza en que puedan hacerlo bien, digamos. Y me recuerda un poco lo que plantean Verity y Scardamalia, ¿no? De recordar que normalmente, o sea, los novatos se caracterizan justamente por esto de decir el conocimiento y no transformar el conocimiento. Y creo que desde ahí también hay que hacer la reflexión metacognitiva con ellos, ¿no? Que escribir no es decir lo que otros ya dijeron, porque mejor entonces mandemos simplemente a leer, ¿no? Pero es interesante tu comentario. Súper. Rocío Maraver dice, ¿podríamos aplicar esto mismo a los géneros discursivos que se trabajan en la enseñanza primaria? Y Mónica dice, sí, lo veremos de inmediato con unos ejemplos. Y Sí, vamos a ver unos ejemplos. Ahí me dicen las respuestas. Sí, pero típicamente, sí, pero típicamente cuando, por ejemplo, en enseñanza primaria se hace leer un cuento que es muy prototípico, que tiene apartados muy específicos, claro, comentarios como esto debería ser parte de la presentación o del inicio del cuento y no del desarrollo, o esta parte de tu cuento, de tu escrito, no está cerrando la historia que se venía contando. Hacer ese tipo de comentarios tiene que ver con el apartado prototípico en términos de organización. O un comentario, por ejemplo, de un cuento podría ser en propósito comunicativo. En esta parte no estás presentando a todos los personajes, por ejemplo. Entonces, porque la primera parte de una historia es contar más o menos el escenario, el lugar donde están, y eso a lo mejor podría no ocurrir. A eso nos referimos, y por supuesto que esto se puede adaptar porque podría estar presente, como todos los textos tienen apartados prototípicos de cada uno, por eso es bueno lo que acaba de comentar la colega, de contarnos qué era el texto primero, y de allí, entonces, claro, el comentario tiene sentido. ¿Ya? No sé si quieres comentarlo. Sí, para los colegas que estuvieron en Costa Rica, nosotros este taller normalmente lo abríamos con una carta que escribía, una carta real, que escribía una niñita al viejito Pascuero o Papá Noel, depende cómo le digan en sus países. Y no sé si, no me acuerdo quién estuvo ahí, y la entregábamos y no decíamos nada, y solo decíamos que le dieran retroalimentación. Y resulta que la carta, la conclusión que siempre llegan los colegas, es que la carta al viejito Pascuero tenía todos sus apartados prototípicos muy bien marcados, pero
tenía montones de problemas normativos, de ortografía, de conexión, de palabras medias inventadas. Entonces a otros colegas les costaba mucho ver que en realidad el propósito comunicativo estaba perfecto, pero había un filtro, que es este filtro normativo, que nos impedía ver aquello. Es bien bonito ese ejercicio, Sí. porque es real. Es una carta que recuperó Mónica en el correo en Chile, que se promueve esta campaña de que los niños van a dejar cartas para Papá Noel al correo, a las oficinas de correo. Sí. Y era una niñita, 11 años creo que tenía, porque ella Sí. habla ahí de su vida. Era una carta que se escribe para pedir algo para Navidad y uno como lector va a buscar y escoge una carta para darle aquello que están solicitando. Sí. Y claro, cumplía con todos los apartados prototípicos, pero la normativa del académico, del profesor, siempre podía más y le costaba ver que era una carta de tomo y lomo, también con un sentido de cortesía bastante desarrollado. Bien, si quieren avanzamos porque hay consultas de otros aspectos que están aquí. Esto ya lo hicimos, esto era lo que habían puesto. Aquí, Beatriz, me parece que nos va a comentar entonces ahora qué hemos encontrado en los proyectos. Aquí ya nos saltamos un poco de la ejercitación, pueden tomar un poquito de palco y escuchar esta parte. Vea, escuchamos. ¿Se acomodaron? Ya. Bueno, obviamente lo que se está proponiendo tiene una base sobre lo que hemos encontrado en las investigaciones, ¿no?, que hemos llevado a cabo y que estamos desarrollando. Entonces, también es importante tener en cuenta de que si queremos avanzar en mejoras educativas en los distintos ámbitos, es súper importante que nos podamos ir posicionando desde lo que la investigación científica nos dice sobre las distintas temáticas. Entonces, en este sentido, nosotras y Federico hemos investigado el uso de los comentarios escritos en distintos contextos. Tenemos un artículo publicado en la revista Signos que da cuenta de un primer proyecto grande que llevamos a cabo con profesores que guiaban la tesis de grado, ¿ya? Y de un corpus total de 2070 comentarios escritos que logramos reunir en ese proyecto. Cuando hicimos el análisis para identificar qué comentarios apuntaban al género discursivo y cuáles al uso del código, es decir, los comentarios correctivos, encontramos algo bien interesante porque había bastante equilibrio entre unos y otros, un 48 y fracción por ciento en cada caso, cuando la mayor parte de la literatura se refería principalmente a lo correctivo. Luego, cuando hicimos el análisis de este corpus de los 2070 comentarios, nos dimos cuenta de que la mayor parte de los comentarios de los profesores eran órdenes, con un 61% del total. En cambio, había poca sugerencia, pocas evaluaciones positivas y también pocas preguntas, y particularmente muy pocas evaluaciones positivas de los profesores hacia el escrito de los estudiantes. Continúa nomás, Moniquita, avanzando, por favor. En el estudio que estamos desarrollando ahora, que ya estamos en el último año, en el cual estamos estudiando solamente comentarios de ajuste al género discursivo. Los géneros que están escribiendo los estudiantes son distintos porque trabajamos con un grupo heterogéneo de docentes que lo que tienen en común es que hacen clases en tercer o cuarto año de la formación de los estudiantes y en sus asignaturas ellos solicitaron un trabajo escrito. Y nosotras hicimos un taller de capacitación a los docentes de varias sesiones para que usaran la retroalimentación a través de comentarios escritos y tratamos de intencionar de que usaran no solamente órdenes, sino que también sugerencias y también preguntas. Estamos en el análisis, no hemos concluido aún. No obstante, preliminarmente les podemos decir que de un corpus que hemos reunido de 5.848 comentarios en este caso, tenemos que un 68% efectivamente es de ajuste al género, de lo cual podemos también concluir preliminarmente
de que con capacitación y con ejercicios reflexivos que se han desarrollado con los profesores, estos han logrado comentar a sus estudiantes aquellos aspectos que más contribuyen a mejorar el escrito, pero desde el punto de vista, como decimos, de alcanzar las características del texto meta, acercarse al género discursivo, que el texto se asemeje al estudio de caso o al informe de salida a terreno o a la propuesta de algo, de un diseño, por ejemplo, en ingeniería o al reporte de resultados de un trabajo realizado en el laboratorio de ciencias, ¿no? Avancemos. También respecto de lo que piensan los estudiantes, si han realizado entrevistas, por ejemplo, en un trabajo que presentó, que dirigió Roxana, que a lo mejor, Roxana, tú quieres comentar esto porque fuiste la profesora guía de la tesis que aportó esta información que es tan valiosa. Sí, está un poco atiborrado, pero voy a leer alguno. Esta es una tesis en que surgió la idea de preguntarle a los mismos estudiantes que habían trabajado con nuestros participantes cuál era su opinión. Ellos fueron a indagar cuál era la opinión de estos estudiantes sobre el feedback recibido. Entonces, utilizamos el concepto de Student Disposition, siguiendo a varios autores, porque en el tema de disposition siempre la balanza está entre las actitudes afectivas hacia el aprendizaje, las actitudes cognitivas hacia el aprendizaje, el contexto de cómo el estudiante decide qué aprende y qué no aprende. Entonces, no es solo un tema afectivo. Y preguntaron a estudiantes de ingeniería y de ciencia, ¿ya? Voy a leer el primero, que es un estudiante de ingeniería que dice: una retroalimentación de parte del profesor me permite entender el nivel de exigencia que éste aplica al ramo o a la asignatura. Es decir, si el profesor constantemente en sus retroalimentaciones busca que el alumno mejore, sería un claro indicador de que es un profesor exigente. Estas son percepciones de sus dispositions al feedback. En cambio, la primera de los estudiantes, o la estudiante de ciencias del final, la última, una buena retroalimentación escrita te indica cuáles son tus errores, te da sugerencias para solucionarlos, te motiva a seguir adquiriendo conocimientos y te guía a cómo conseguirlos de mejor forma. O sea, este resumen es el comentario ideal. Además de destacar positivamente los conocimientos que manejas muy bien. Súper exigente en términos del comentario, ¿se fijan? O sea, ¿cuál es mi error? ¿Cómo lo mejoro? Me motiva a mejorarlo, me dice qué hacer después y además me da comentarios positivos. Ese es el escenario para estudiantes de ciencia ideal. Hay otras opiniones, como la segunda de ingeniería, que dice: preferiría tanto de comentario positivo como de sugerencias o consejos, debido a que gracias a esto uno sabe que lo hizo bien. Y aparte, y además, te ayuda a mejorar en lo que estuviste más débil al hacer la presentación. Siempre los comentarios, al final, uno podría decir que el denominador común es que los ayude. Cuando el alumno evalúa que el comentario no le ayude porque no lo entiende, porque puede no entenderlo, entonces dice no me ayuda, o porque es muy largo, que lo comentamos recién, o porque en un comentario le pide miles de cosas, simplemente no lo usa, y si no lo usa, no adquiere conocimiento o no aprende. Súper valiosa esta tesis de estos estudiantes sobre disposition, además se hizo en pandemia, entonces costó harto recopilar información. Creo que hay un comentario en el chat. No, es que Antonio se retiró, Sí. nos avisaba nada más. También, Roxana, hay un comentario del estudiante de ingeniería que dice: no me gusta el juicio negativo. Dice, no me gusta el juicio negativo, debido a que no da a entender que la información que busqué no sirve de nada para la opinión del profesor acerca de mi trabajo. Como anteriormente se estaba reflexionando también sobre, es que no nos damos cuenta, ¿no?, que a veces hacemos este tipo de juicios que no agradan mucho a los estudiantes. Pero ojo que hay autores como Highland, sobre todo en la escritura en segundas lenguas, que ha recopilado información de profesores y estudiantes, y que hay estudiantes que dicen que el juicio positivo no sirve de nada. Son estudiantes con son más pragmática del conocimiento. Ya, estoy bien, pero ya aprendo. Tengo que estar arriba, en la espiral del conocimiento.
Y hay profesores que tampoco dan juicio positivo porque consideran que no sirve de nada, o sea, que absolutamente fuera de la mesa la autoestima del escritor. Muy bien, ahí tenemos varias visiones. Varias visiones. Pasamos a la siguiente, Bea, que este es del ámbito... Brenda, que está levantando la mano. Brenda. Sí, Brenda, te escuchamos. Gracias. Y te no vemos. Es una pregunta ni... Gracias. No es una pregunta ni es un comentario, es una solicitud. ¿Sería posible contar con el listado de estas referencias que ustedes están mencionando de los autores que tienen diferentes puntos de vista en relación a cómo retroalimentar? Gracias. Por supuesto. Sí. Una manera, Brenda, es mediante los artículos que están al final, que están los respectivos DOI, y adicionalmente también vamos a dejar el correo electrónico. Si quieres enviarnos, también podemos mandar directamente lo que hemos recopilado. Virgilio, gracias. Gracias, Brenda. Virgilio, adelante. Creo que la retroalimentación juegan dos elementos importantes. El primero es conocer al estudiante, cómo le gusta ser retroalimentado, porque algunos son muy susceptibles y otros te dicen, profesor, no me diga rodeo, dígamelo claro. y lo segundo es el modo, si le doy la orden, si le doy la sugerencia, etcétera. Es decir, yo considero que son dos elementos a tomar en cuenta y también, según el estudio que ustedes se han realizado, ayuda mucho para poder otorgar una retroalimentación adecuada. En esa línea, Virgilio, nosotros no lo presentamos ahora, al tiro le damos la palabra a Briseida, pero a estos mismos estudiantes se les preguntó qué preferían, orden o pregunta. Por lo menos los estudiantes de ciencias contestaron que preferían las preguntas porque las preguntas les ayudaban a elaborar, les ayudaban a pensar más en profundo. Y los estudiantes de ingeniería hablaron de orden, pero hablaron de orden siempre con alguna estrategia. O sea, mejore esto y revisen tal parte, pero siempre no solo con la orden. Entonces, aquí había una orientación de estos estudiantes, una disposición al aprendizaje en su disciplina bastante positivo. Bueno, eran estudiantes de tercer año de universidad. Y pidió la palabra Briseida. Me parece que bajaste la mano, Briseida. Sí. Bueno, si nos seguimos. Ya, vamos a la siguiente, que Beatriz nos va a comentar esto de un trabajo en el sistema escolar para alguien que había preguntado sobre esto. Sí, esta también es una investigación resultante del desarrollo de una tesis de maestría de una educadora diferencial y se realizó en un 8º año de primaria, ¿no? Niños de aprox 13 años de edad, niños y niñas. Entonces la tarea de ellos fue escribir cartas de opinión con la temática de si volver a clases presenciales o no en el contexto de pandemia. Se realizó y por lo tanto todo se implementó de manera online. Y los estudiantes recibieron comentarios a sus cartas, se desarrolló una secuencia didáctica con retroalimentación a través de comentarios, con uso de rúbricas, en fin, y al final, una vez que ellos ya habían entregado la versión final de sus cartas y recibieron entonces la evaluación de la profesora, tuvieron la oportunidad de responder en una escala cuán de acuerdo o en desacuerdo estaban con una serie de afirmaciones. Estas no son todas, yo acá seleccioné solamente aquellas que se referían específicamente a los comentarios, ¿no? Entonces, debían expresar, como decía, su nivel de acuerdo o desacuerdo con lo que las afirmaciones dicen. Y ahí tenemos 5 en que se ve claramente que hubo una alta valoración del estudiantado respecto de el uso de los comentarios. Entonces, me gustó recibir comentarios escritos durante la elaboración de mi carta, y tenemos que más de un 90% dijo que sí, que estaba muy de acuerdo con eso. O recibir comentarios escritos me ayudó a organizar mis ideas durante el proceso de escritura de la carta y
Un 40% estuvo de acuerdo, un 60% estuvo muy de acuerdo. La manera en que recibí los comentarios escritos me facilitó la revisión y edición de mi carta. También vemos que hubo un porcentaje de muy de acuerdo muy alto. Lo mismo, me gustó tener la oportunidad de mejorar mi carta porque trabajaron con borradores, que es normalmente lo que hacemos, ¿cierto?, cuando damos comentarios. De lo contrario, no tiene mucho sentido la inversión de tiempo y esfuerzo cognitivo, ¿no?, de estar proveyendo comentarios si no tienen la oportunidad de poder implementar la mejora. Y lo más importante nos pareció esto de que ahora me siento más preparado para escribir una carta de opinión. Es decir, de alguna manera estos estudiantes percibieron al finalizar la secuencia didáctica que podían repetir la experiencia y obtener un mejor desempeño como escritores. Entonces nos pareció interesante porque estamos viendo que con niños, con niñas de las escuelas, también el proporcionarles retroalimentación escrita que tenga ciertas características, por supuesto, que favorezcan su desarrollo de las habilidades de escritura, resulta muy positivo y es valorado por los estudiantes. ¿Ya? Ellos notan que es un recurso para su aprendizaje. Bueno, esto lo enviamos ya a revista y la estudiante defendió su grado muy bien, digamos. Hay una pregunta en el chat que yo contesté por escrito. Dice, ¿cuál es la forma de tener acceso a tantos comentarios? Bueno, no ha sido fácil, Viriseida. Son profesores universitarios a quienes invitamos de manera voluntaria, pero también la capacitación que les ofrecimos la institucionalizamos por ambas universidades en las direcciones de apoyo a la docencia de los profesores. Y entonces así fue, la capacitación fue relativamente sencilla, pero luego cuando pasamos a la fase experimental, el compromiso es que los profesores nos van entregando los borradores comentados, sea digital o de manera manual. Cuando son manuales nos dan un poco más de trabajo porque hay que escanearlos y después fotografiar cada comentario y pasarlos a planilla Excel, y así es como vamos haciendo este corpus que a la fecha ya esperamos cerrarlo como alrededor de 9.000 comentarios en 3 años en distintas disciplinas, y ahí vamos a tener mucho material, pero como el trabajo un poco de hormiga ha sido un poco lento, así que esa ha sido la manera. Bueno, ahí hay otros ejemplos, Bea, de tu profesora. Sí, ahora en honor al tiempo a lo mejor pasamos a la siguiente, Bea. Sí. Pero ese es un ejemplo de los comentarios que están al lado, y fue la parte de la tesis que está en proceso de publicación en lenguas modernas. Pero sí destacaría el comentario del medio, Bea, en que... sí. Vuelve un poquito, en que alude al estudiante Ángel. Te recuerdo tal cosa, entonces que también se usa mucho en los comentarios orales, aludir al escritor directamente. Mucho más cálido ese comentario. Yo comentaría que tienes muy buena vista porque yo no veo nada. Roxana, tienes muy buena vista. Luego desarrollar los argumentos. Te sugiero leer nuevamente la consigna. Un comentario que yo diría muy amoroso. Sí, y los participantes lo agradecen. En general los estudiantes, por lo menos universitarios, y los estudiantes, los niños también agradecen mucho esta personalización del comentario. Se sienten muy comprometidos. Eso diría yo en relación con lo que señalaron al inicio y que nosotros estamos viendo en el análisis de las entrevistas que estamos analizando, y es que si bien se invierte mucho tiempo, el resultado o la satisfacción que esto produce es bastante grande. Aquí quería mostrarles unas fotos de nuestros profesores, nuestros colegas de las dos universidades que han participado en estas capacitaciones cuando se podían hacer presencial. También tenemos otras en casilleritos en el Zoom, pero no los vamos. Ya, para ir terminando, entonces ya, ¿qué es lo que nosotros podemos decir de esta experiencia? Primero que capacitar a los profesores tiene efectos positivos porque sí, se evidencia un cambio en la manera como ellos ofrecen los comentarios. Y cuando nosotros decimos eso, lo decimos por el análisis de las entrevistas, por el autorreporte que ellos dan. Primero porque ellos sienten que han cambiado, porque ellos sienten que su manera de comentar ha mejorado, pero la mejor, o hasta aquí lo que ellos nos dicen,
es que sienten que el estudiante logra lo que ellos esperan que el estudiante escriba. Y que antes de entrar a las capacitaciones, el estudiante daban mucho comentario, pero no era tan productivo. Entonces yo diría que es esa una primera evidencia, y la segunda es que en las entrevistas el profesor se mueve mucho más a reflexionar acerca del aprendizaje del estudiante, no tanto en el error, como que cambia la aguja y a señalar que el comentario ayuda a que el estudiante aprenda, ¿ya? Que a lo mejor para nosotros quienes venimos del ámbito de la pedagogía es como obvio, pero para los académicos que vienen de las ingenierías, vienen de otras profesiones en las que ejercen la pedagogía universitaria, no es tan común. Ahora, por supuesto que las capacitaciones que nosotros hicimos no es solo retroalimentación, esto tiene que estar en un marco general, en cómo ofrecerlo, que tiene que estar acorde a rúbricas de evaluación que estén también alineadas, a proveer el modelo, a describir bien la tarea. Eso también hizo parte de las capacitaciones. Lo que nosotros ahora solo vimos fue solo el ejercicio del comentario y de la retroalimentación. Hay más materiales, esto, bueno, también estos mismos materiales que acabamos de ver de manera online, los profesores comentan entre pares, ellos escriben, se leen entre sí, se clasifican, si tú eres más mandón que yo, tú eres más preguntón. O sea, hay mucho más ejercicio de lo que aquí estamos viendo, pero es un poco la dinámica. Y bueno, lo importante es que avanzamos a tratar de formar un escritor un poco más autónomo, y el comentario funciona como un recurso que orienta al logro, como un género pedagógico, que esa siempre ha sido nuestra definición teórica, que acerca poco a poco al estudiante al escrito modelo valorado por la comunidad académica y profesional en la que se está formando el estudiante. Entonces, para cerrar, nos gustaría que ustedes nos hicieran algún comentario, una retroalimentación a esto que ven, tanto en el micrófono, como nos quedan 5 minutitos, yo sé que estamos un poquito cansados, o en el chat. Si no, Gloria. Ah, tú lo ves, yo no la veía. Ahí está. Estás sin audio, Gloria, prende tu micrófono. Pues doy testimonio de que esa capacitación es muy útil. De verdad, gracias, porque debe ser excelente poder tener una capacitación más extensa que un taller pequeñito como el que yo experimenté. De verdad es un gran trabajo el que están haciendo ustedes, ayudando a tomar conciencia de cómo se deben retroalimentar los trabajos a los estudiantes para que efectivamente aprendan y no se sientan simplemente calificados en sus trabajos, sino que obtengan un aprendizaje que se puedan llevar a otras asignaturas y luego a los que son de profesional, a la continuación de su formación en posgrado o para su trabajo profesional. Entonces, de verdad, quiero felicitarlas muy entusiastamente por este trabajo de investigación y que estén llevando este trabajo de investigación no solo a la teoría, que no quede en pura teoría, sino que se convierta en herramientas de mejoramiento del trabajo docente. Entonces, de verdad, muchas felicidades por el trabajo que están haciendo. Me congratulo de haber tenido la oportunidad de participar en estos 2 talleres con ustedes y espero tener la posibilidad de estar en uno más extenso, más completo alguna vez. Ojalá. Millones de gracias, Gloria. Te agradecemos de verdad. Sí. ¿Quieres? A ver, dice... Lee nomás, Roxana. Claudia Andrade, creo que es muy importante lo que nos comentaron sobre los modos y pensar en retroalimentar los escritos ajustándose al propósito comunicativo del género. Sí, y ahorra tiempo también. Patricia Ramírez, voy a leer, después pueden comentar los colegas. Excelente taller, me ofreció muchas herramientas para trabajar en la formación de escritores. Felicitaciones, fue un tiempo de mucho provecho, agradecida. Gracias, Patricia, nosotros igual agradecidas. Y después tenemos Mónica, que le agradece a Claudia, ir más allá del normativo y el uso del código. Y Zaira, yo agradezco el espacio, el compartir sus reflexiones y su gran labor de investigación. Muchas, muchas gracias. Le dice muchas gracias a ustedes por su participación, por compartir vivencias. Sí, aquí están algunas... ¿Alguien? ¿Gloria?
Me parece que Gloria quería... Ah, se está yendo el tiempo, me parece. Sí, se va a cortar. Bueno, sí, Oh, muchísimas perdón. gracias a todos. Sí. Estamos en lo Gloria, ¿querías preciso. decir algo? Si estamos en el tiempo, así es que muchísimas gracias a todos por conectarse. Quedó ahí la bibliografía que pudieron ver y nuestros correos. El proyecto, nos pueden escribir. En cualquier momento nosotros vamos a estar sumamente contentas de mandarles materiales y de seguir avanzando en este tema. Muchas gracias. Gracias. Sí, nos ha cortado. Muchas gracias. Gracias. Mónica, creo que no los alcanzaste. ¿Perdón? ¿Qué cosa? Sí los mostré. No los Sí. alcanzaste a escuchar. Yo lo estuve mostrando, pero ahora ya me sacaron de pantalla. Por eso no se ve. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Desconectamos entonces. Sí,